Bienvenidos al evento La evaluación como catalizador para una gestión pública transformadora. La experiencia de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, Argentina. El mismo se encuentra en el marco de la Semana de la Evaluación G-Local. La Semana de la Evaluación G-Local es un evento único de intercambio de conocimiento que conecta a una comunidad global de personas de diferentes sectores y regiones. A lo largo de una semana, participantes de todo el mundo se unen a eventos, ya sea en su vecindario o al otro lado del océano, para aprender unos de otros sobre una amplia variedad de temas, permitiendo a los participantes comprender cómo su trabajo se relaciona con los ecosistemas de monitoreo y evaluación regionales y la comunidad internacional de monitoreo y evaluación más amplia, que local ayuda a inspirar y energizar un movimiento global, individuos y organizaciones que valoran el poder de la evidencia para mejorar la vida de las personas. Este año, el tema de G-Local se centrará en las dos formas en que la evaluación puede contribuir al cambio transformacional. Por un lado, el papel de la evaluación en mejorar la comprensión de los actores de políticas sobre los procesos de cambio transformacional. Y por el otro lado, el papel de la evaluación como plataforma para abogar por soluciones políticas más propensas a contribuir el cambio transformacional. En la provincia de Tucumán, el evento G-Local en esta semana de la evaluación es organizado por la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán y coorganizado por el IPAP, que es el Instituto Provincial para la Administración Pública, que tiene como función la formación y capacitación de los empleados públicos y pertenece a la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia. Además, nos acompañan la Asociación Evaluar y la Dirección de Planeamiento y Control de Gestión de la provincia. También nos acompañan la licenciada Ana María Esparrel, directora de Política Alimentaria, el licenciado David Gómez, subdirector de Políticas Alimentarias, el licenciado Marcelo Romero, director de Economía Social, la licenciada Silvia Quiroga, directora de Articulación Territorial, la licenciada Susana Casasola, directora de Planeamiento y Control de Gestión. Nuestros profesionales compartirán a continuación una experiencia desarrollada por la Secretaría de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local, de cómo se pensó, diseñó e inició la implementación de un proceso evaluativo para contribuir a la toma de decisiones sobre las estrategias a implementar por una nueva gestión. Se hará hincapié en las condiciones políticas, metodológicas, técnicas y de formación, que fueron necesarias para iniciar y sostener un proceso evaluativo y de planificación estratégico. Proceso orientado al aprendizaje organizacional y a la optimización de los recursos para un mayor impacto social, en un contexto actual de alta complejidad social, económica y política. Vamos a presentar a continuación a nuestra primera oradora, la profesora Josefina Zárate. Josefina es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones por Flaxo, diplomada en Ciencias Sociales con mención en gestión de las instituciones educativas por Flaxo, doctoranda del doctorado en Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, miembro del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, docente e investigadora de la UNT, y también participa en la Secretaría de Estado de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local. Damos el inicio a la exposición de Josefina y les pedimos a todos los participantes que escriban sus preguntas y dudas en el chat de la pantalla de YouTube. Y al finalizar las exposiciones vamos a recoger sus preguntas para dar las respuestas correspondientes. Sus palabras, Josefina. Bueno, muchas gracias Pamela por la presentación. Agradezco a quienes acompañan esta también presentación acá desde el Zoom y a todos los que están participando de YouTube también. La verdad que es un placer poder compartir este ámbito, entiendo de formación, pero también de socialización de una experiencia que está haciendo, que la estamos construyendo de manera colectiva y que nos parece valioso poner en común para justamente, como vos lo decías, Pamela, la formulación de políticas públicas que dan respuesta concreta a las necesidades de la gente. Bueno,
En esta primera parte yo les voy a contar un poco el contexto en el cual se sitúa esta experiencia, desde el cual la estamos planteando. Eh, Nosotros estamos llevando a cabo esta propuesta de gestión de política pública desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y a través de la Secretaría de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local, para contarles, bueno, la idea es presentarles justamente el Ministerio y la Secretaría, también los lineamientos políticos estratégicos que hemos asumido para esta gestión, y les voy a contar también la creación del área técnica, que es un poco la manera en la cual hemos pensado este enfoque de la evaluación en la gestión pública. Somos una gestión nueva, desde fines de octubre del año pasado. Hemos conformado un equipo de trabajo que ha puesto en valor, en primer lugar, el compromiso político con la realidad social, también la capacidad técnica, ¿sí? La capacidad técnica y algo que me parece lo más importante, el reconocimiento al personal de carrera del Ministerio de Desarrollo Social. De esta manera se ha conformado este equipo de gestión. Me refiero incluso a los directores que nos acompañan en esta presentación. Entonces, bueno, para contarles eso, ¿no? Es una gestión nueva y estamos iniciando un proyecto de trabajo. Respecto a las misiones, funciones y la población a la que atiende el Ministerio de Desarrollo Social, básicamente, bueno, y está expuesto, ustedes lo pueden seguir, tiene que ver con la formulación, propuesta y ejecución de políticas sociales enmarcadas en los lineamientos estratégicos adoptados por el Estado provincial. La función respecto a esto es entonces diseñar, ejecutar y supervisar las políticas de desarrollo social en la provincia de acuerdo a los principios de equidad territorial y efectivización de derechos en la ciudadanía. La población con la que trabajamos son los sectores más vulnerables de la comunidad, familias y comunidades en riesgo, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en situación de violencia y personas con problemas de adicción. Me parece importante sintetizar tanto las misiones, la función como la población en la lógica de trabajo que nos ha planteado el ministro en esta nueva gestión, que es fortalecer y poner en valor o valorizar el rol del Estado en el desarrollo social, ¿sí? Para un desarrollo social justo y solidario. Creo que esto sintetiza la idea. Fortalecer la capacidad estatal para dar respuesta concreta a esta población que hemos definido. Para eso se han planteado justamente los lineamientos políticos estratégicos de la gestión. Sí me parece importante decir que estos lineamientos no se han propuesto desde una lógica prescriptiva, sino desde como un marco general, un marco de trabajo que permita facilitar procesos de mejoramiento, maximización y optimización de la respuesta política a las necesidades del territorio y de la gente. Perdón, la anterior, antes de avanzar, Moni, si podés volver. Respecto a los lineamientos políticos estratégicos, entonces, me parece importante también destacar que se han enmarcado, y agradezco que esté acá Susana Casasola, porque también lo hemos contextualizado en el desafío de trabajar con los ODS, ¿sí? En la definición de la agenda de la política pública que queremos llevar a cabo en el Ministerio. Y hemos planteado, o el ministro ha planteado en realidad, 3 ejes prioritarios: la política de seguridad alimentaria en el contexto que estamos viviendo fundamentalmente, las políticas de cuidado de infancias y las políticas de prevención de consumo problemático, ¿sí? Esto se ha definido como lineamiento político estratégico de la gestión. Ahora sí, Moni, la otra, en relación a estos objetivos, lineamientos estratégicos, nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Articulación Territorial la misión específica, que es la que nos convoca en el trabajo, el desarrollo social a partir de la articulación de programas sociales, en articulación en el trabajo concreto con organizaciones comunitarias, fortaleciendo redes de trabajo en el desarrollo microeconómico e institucional. Acá me parece
importante destacar que la lógica que de alguna manera nosotros intentamos expresar en nuestro trabajo tiene que ver, por un lado, con esto que digo, de fortalecer la articulación, una articulación sistemática, sostenida, inteligente, que piensa, digamos, en la intervención territorial o en el desarrollo territorial, no como una forma de territorializar la política, sino lo contrario, ¿sí? Que es el desafío de promover políticas territoriales, ¿no? Y en esto, entiendo, hay un cambio de perspectiva, ¿no? No se trata, entonces, esto que les digo, de territorializar la política, sino de que las políticas territoriales o que las prácticas territoriales se vuelvan política pública, ¿no? Por eso esta idea de que los protagonistas son los hacedores de estos procesos de superación personal, grupal y comunitaria, ¿no? Bueno, la estructura organizativa que tenemos nosotros en la Secretaría y está representada hoy en quienes acompañan esta presentación, tenemos la Dirección de Economía Social y Desarrollo Local, la Dirección de Políticas Alimentarias, la Dirección de Articulación Territorial y la Subdirección de Microcréditos. A partir de la definición entonces de los lineamientos estratégicos que lo hemos planteado de manera consensuada, hemos propuesto desde el inicio de la gestión un plan estratégico institucional. Las etapas de este plan nos ha implicado en un primer momento un análisis situacional, de esto hemos partido, de la identificación de problemas, reconociendo acá las capacidades institucionales de una secretaría que lógicamente ya existía, con una estructura que también ya existía, esta estructura organizativa ya estaba, entonces hemos ido en búsqueda en este diagnóstico de cómo se venía viviendo respecto a estos ejes, ¿sí? La identidad institucional, comunicación interna, articulación interna y externa, y también incluso en las capacidades de acción que se sostenían o se sostienen en la Secretaría. La otra etapa planteada es el análisis estratégico, ¿sí? Para la formulación de este plan institucional, planteando líneas de acción concretas, ¿sí? Necesarias a partir de este análisis situacional. Y finalmente el momento operativo, que es la concreción del plan, y que lógicamente se hace en función de la definición política, pero una definición también en una visión más amplia, incorporando lógicamente el aporte técnico para pensar en este plan inteligente que les decía recién, ¿no? Bueno, respecto al enfoque de trabajo asumido para llevar a cabo este plan, o en el planteamiento de esta propuesta, me parece sí, necesario destacar que el paradigma en el cual sostenemos este enfoque es el paradigma de la complejidad. Quizás por mi formación y mi experiencia, yo vengo del ámbito educativo, siempre me ha resultado un aporte muy valioso el enfoque de la complejidad para entender la realidad, y creo que aplica también al desafío que tiene la gestión de la política pública, porque la complejidad nos permite justamente poner y plantear múltiples opciones en el análisis de diferentes situaciones, ¿no? Sobre todo las situaciones complejas que nos tocan atravesar. Y esto también lo planteamos de esta manera porque nos permite superar quizás el reduccionismo, la simplificación desde la cual uno en general interviene en determinadas situaciones y nos lleva a un plano mucho más profundo, reflexivo. Entonces, bueno, desde este lugar la definición de este paradigma como enfoque de trabajo. En términos de características más específicas, el plan se plantea como, o el enfoque, perdón, se plantea como un enfoque sistémico e integral, ¿sí? Considerando las dimensiones territoriales de manera integral, integrada, reconociendo sus vinculaciones y su funcionamiento en conjunto.
Es un enfoque participativo y en este sentido planteamos lo participativo no solo desde un posicionamiento ideológico, sino también llevado a una lógica más pragmática, ¿sí? Entendiendo que cuanto más se conoce sobre las acciones, ¿sí? Los miembros del proyecto, quienes se integran en el proyecto, más conocen de las acciones, forman parte de los procesos, en este caso de planificación, mayor posibilidad hay de consensuar su validez, de validar este proceso, de ajustarlo y de potenciar, optimizar los resultados, ¿no? Es un enfoque que se plantea también como flexible, ¿sí? En etapas de trabajo que nos permitan en el proceso generar tomar decisiones y generar los cambios o ajustes necesarios para lograr esta respuesta efectiva. Y bueno, y es un enfoque prospectivo en relación a estas etapas de trabajo, eh, lo cual nos permite justamente el planteamiento, quizás corregir el vicio que se puede generar en la implementación de política pública de lo inmediato o de esperar solo el resultado, de trabajar solo sobre los resultados y no sobre el proceso, ¿no? Entonces, tener en claro esto nos permite también darnos el tiempo, el espacio y las condiciones para que el diseño y la producción de este trabajo tenga un efecto más efectivo, digamos, y nos permita también revisarlo eh, a lo largo de la implementación del mismo, ¿no? Bueno, para esto, ahí sí la próxima, hemos creado nosotros, la próxima diapositiva, hemos creado el área técnica, ¿sí? El área técnica nos ha servido como una herramienta para nosotros, un dispositivo que nos permite pensar en estos aspectos de la elaboración de este plan de trabajo, pero también en la posibilidad de sostenerlo en el tiempo. Entonces, bueno, las funciones del área técnica tienen que ver con asesorar en estas cuestiones técnicas, justamente en la gestión política de la Secretaría y sus direcciones. Este aspecto que también no me parece, o en realidad me parece relevante, que es el de poder tomar información, relevar información, procesar y sistematizarla para alimentar y retroalimentar los procesos de planificación, evaluación, articulación y la toma de decisiones, ¿no? Nosotros como funcionarios tenemos, creo que es fundamental contar con estas herramientas para la toma de decisiones, incluso para fundamentar y sostener la posibilidad de una política pública que se define en su necesidad de transformar la realidad, ¿no? Y entonces esto de transformar la realidad para pasarlo de idea a un plan concreto requiere de indicadores, de evidencias concretas. En ese sentido, el área técnica aporta y trabaja en esa línea. Bueno, hemos venido trabajando también desde el área técnica en los procesos de planificación estratégica y operativa dentro de la Secretaría y con las direcciones. En esto que decía también al inicio, en el marco de la consideración de los ODS, ¿sí? Esto también ha sido un desafío para pensar el proceso de planificación de esta gestión. Acompaña los procesos de monitoreo y evaluación de manera sistemática. Creo que también esto nos anima a estar esta tarde compartiendo la experiencia, porque le hemos dado un lugar importante al concepto o a la idea de generar una cultura de evaluación dentro de la gestión de las políticas públicas, promover capacitaciones y actualización, ¿sí? Para los empleados, fortalecer los procesos de articulación interna y externa de la Secretaría y generar convenios con otras instituciones. Bueno, esto básicamente son las funciones que tiene el área técnica que hemos creado, y en ese sentido sí ha sido una decisión política la creación de esta área para fortalecer estos procesos que les voy mencionando, tanto la planificación como los procesos de evaluación.
Bueno, el proceso es esto que les decía, se sintetiza en esta idea de generar procesos de evaluación, planificación, para tener esta gestión transformadora, como un proceso dialéctico. Sí me parece importante reconocer esto, que no lo planteamos como instancias que están implicadas, y es un proceso también dinámico. Perdón, el anterior. Es un proceso dinámico porque implica el ida y vuelta sobre estos aspectos, tanto la evaluación, la planificación como la gestión. Eh, en este ida y vuelta en el que el plan se redefine, se repiensa, se reinterpreta, ¿sí? Para garantizar efectivamente la posibilidad de cambio o de transformación. Bueno, respecto a los objetivos entonces generales, ¿sí? Que tenemos desde la Secretaría, son 3 objetivos. Ahora sí, la imagen siguiente, los 3 objetivos que tenemos. Por un lado, el primero, mejorar la posibilidad de respuestas a la comunidad a través del fortalecimiento de la estructura interna. ¿Sí? Esto es resultado del diagnóstico, del análisis situacional planteado como primera etapa de este plan de trabajo. Generar procesos, el objetivo 2 es generar procesos sinérgicos de desarrollo territorial que permitan avanzar en líneas de acción priorizadas por la Secretaría a través de articulaciones interinstitucionales, interministeriales, ¿no? Creo que también el paradigma de la complejidad nos ilumina en esto de poder tener una mirada que se asienta en la necesidad de la gobernanza multinivel, de estas alianzas estratégicas que nos garantizan la posibilidad de llegar a la población que atendemos desde una lógica integral y más efectiva. Y el objetivo 3 es justamente fortalecer los procesos que contribuyan a intervenciones estratégicas en el territorio en conjunto con los gobiernos locales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, en materia de abordaje de necesidades alimentarias, economía social y el fortalecimiento institucional y comunitario. Estos objetivos se han planteado asumiendo las condiciones del contexto, pensando en escalas de intervención efectivas y se definen en la lógica del trabajo colectivo, ¿no? Me parece que rescatar esto también, digamos, por eso este proceso se define como un proceso participativo. En cuanto a las líneas de acción concretas que se desprenden de esos objetivos, nosotros sí hemos pensado en el enfoque de desarrollo territorial, reitero, desde este abordaje integral y transversal, dando continuidad a procesos y evaluando estos procesos en la marcha, digamos, y en la implementación de la política, en 3 aspectos fundamentales, ¿no? El fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de dispositivos territoriales y el fortalecimiento de la articulación con los gobiernos locales. Me parece que no es casual que lo planteemos en la lógica de fortalecimiento, y con esto yo termino la primera parte, recuperando la idea de cuál es la función de la política, y lo tomo del Pepe Mujica, ¿no? Como en el desafío que nos plantea de mantener la comunidad a pesar de la conflictividad, de los conflictos. Me parece que esa es la vocación que hoy tenemos, que nos tenemos que comprometer a sostener, ¿no? Como estas redes comunitarias, el trabajo, el fortalecimiento tiene que ver con eso, con mantener redes de articulación que contengan fundamentalmente a la gente, y que también nos contenga a nosotros, ¿no? Muchas gracias, Josefina. A continuación vamos a pasar un video y luego vamos a dar lugar a Mónica Nieva para su exposición.
Bueno, vamos a presentar a nuestra siguiente oradora, Mónica Nieva. Es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en evaluación de políticas sociales por la UNSAM, especialista en salud social y comunitaria de la UNT, diplomada en control y gestión de políticas públicas de Flaxo, diplomada en psicología institucional de la UNCES, maestrando de la maestría en evaluación de políticas públicas de la UNER, socia adherente de la Asociación Evaluar y miembro de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Es coordinadora técnica de la Secretaría y también es directora de la carrera y docente de la UNS. Damos la palabra a la licenciada Mónica Nieva. Muchísimas gracias, Pame. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Y bueno, un poco la idea de esta segunda parte de esta exposición es poder un poco contarles este proceso que comentó la secretaria, un poco más de lo profundo, ¿no? De cómo fue ese proceso internamente, qué preguntas nos llevó a hacernos, cuáles fueron esos avances también y esos puntos por ahí más de tensión, de poder volver a repensar estas cuestiones, ¿no? Voy a compartir. Ahí sería un poco la pregunta que nos hacíamos, ¿no? con esta presentación de este panel, ¿no? ¿Cómo puede la evaluación aportar una gestión pública que contribuya al cambio transformacional, ¿no? Y un poco es esa pregunta la que nos va a guiar en esta reflexión. Para eso, la idea es un poco presentar primero la experiencia, ¿no? De cómo se ha ido diseñando, cómo se implementó y cuáles fueron esos avances que hubo en el proceso evaluativo y de planificación. También poder hacer algunas reflexiones y conceptualizaciones en torno a algunas tensiones que presentó este proceso y a partir de eso también cuáles son los desafíos, ¿no? En este contexto actual. Cuando la secretaria, como dice, hay la decisión política de crear esta área técnica, a partir de la decisión política de esa creación, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿desde qué lugar pensar la propuesta, ¿no? ¿Desde qué lugar poder pensar estos objetivos que se querían concretar? Y pensamos a partir de esto, a partir también de algo que Martínez Nogueira hace referencia cuando dice, necesitamos en América Latina, frente a la complejidad de sus problemas, necesitamos políticas de calidad. Dice, bueno, ¿y a qué llamaría él políticas de calidad? Serían aquellas que requieren conocimiento, actualizados, inteligencia, convicción, carácter convocante y visión de largo plazo, ¿no? Y nos dice, la situación exige simultáneamente orientación hacia un futuro cada vez más borroso, reconciliación de los objetivos de crecimiento, eficiencia, justicia y afirmación de derechos, y que todo ello nos va a reclamar políticas de elevada calidad, con aproximaciones analíticas más acordes con el carácter multidimensional y ambiguo de la realidad y con las reales capacidades estratégicas, políticas y de gestión para transformarla. Y va a mencionar dos problemáticas que son de singular importancia para lograr esta calidad e impacto de la acción estatal y que tienen que ver con la coherencia y con la coordinación de la política pública. Para nosotros esto nos resonaba muy profundamente porque sentíamos que como secretaría teníamos que pensar cómo llegar a esos objetivos que nos planteábamos, pero también con una mirada, digamos, en ese horizonte que queríamos, pero también sobre las capacidades que teníamos o cómo podíamos también desarrollar esas capacidades para poder lograr esos objetivos que nos proponíamos. Y no éramos ajenos, ¿no?, a estas problemáticas que menciona Martínez Nogueira, que tenía que ver con esa coherencia interna y con la articulación que había hacia dentro de la Secretaría. Entonces son dos de las problemáticas también a las que nos vamos a enfocar y a pensar a partir de esta evaluación. ¿Desde qué perspectiva pensar la evaluación? Que eso también fue un poco un diálogo que tuvimos y que acordamos previamente a iniciar este proceso, ¿no? Pensamos en una evaluación que estuviera orientada a la toma de decisiones, que sirviera a la gestión, que sirviera a poder mejorar los programas y acciones que llevábamos a cabo, que nos permitiera también generar aprendizaje organizacional, que fuera de una manera más sistemática, que fuera continua,
que fuera formativa y que eso nos permitiera continuamente generar también una cultura evaluativa hacia dentro de la Secretaría. Por otro lado, también una evaluación que fuera participativa, y en esto ya la secretaria lo mencionaba, ¿no? La importancia de dar voces y de generar algo colectivo, una construcción que fuera conjunta a partir de las diferentes voces, y no solamente, y digo de todo, ¿no? De todas las voces, no solamente de los directores, de la gestión, sino también de los empleados que pudieran dar su aporte y poder pensar una propuesta que fuera mucho más enriquecida a partir de las diferentes miradas y posiciones que había en la Secretaría. También pensamos esta evaluación desde una dimensión política y técnica que sirva, ¿no? Y que tenga en cuenta todo los múltiples actores que existen en la institución, que nos permitiera también poder conciliar, ¿no? Todas las herramientas que nos provee la ciencia, ¿no? Y estas herramientas metodológicas, pero también teniendo en cuenta cuáles eran esos diferentes valores, intereses de los actores que participaban en estos procesos, ¿no? Ambas cuestiones y tener muy claro para qué queríamos, ¿no? Esta evaluación. ¿Cuáles eran las problemáticas que detectábamos, ¿no? También teniendo en cuenta estas cuestiones que hablamos de coherencia y de coordinación. Por un lado, detectábamos una ausencia de una mirada estratégica integrada de todo lo que fuera la estructura de la Secretaría, o sea, cada dirección funcionaba hacia adentro, quizá con sus mecanismos ya estipulados, pero nos costaba mucho esa articulación y generar una mirada más colectiva de conjunto como Secretaría. Un bajo nivel de alineamiento entre la estructura y la estrategia, ¿no? Cuánto nos representaba también esa estructura que, como dice la secretaria, ya estaba dada, ¿no? Que venía hace mucho tiempo, y cómo se había ido o no esta estructura adecuando a las estrategias que de alguna manera la secretaria había ido redefiniendo a lo largo de estos años. También había una incoherencia, por eso mismo, entre las funciones normativas y las funciones que efectivamente se desarrollaban. Un débil nivel de articulación y de colaboración entre las diferentes direcciones y secretarías, un bajo nivel de optimización de la planeación institucional y de los servicios prestados. Es decir, la planificación no era si bien se planificaba cada uno con sus instrumentos, con sus ideas, y también con una falencia que en general veíamos de mucha más normatividad, es decir, no había una profundización en la lectura de los problemas y por lo menos en lo que era en su diseño, ¿no? Y una ausencia de una política de recursos humanos que optimice y ofrezca contención, y también débiles procesos evaluativos, ¿no? Que sí se hacían, pero que faltaban fortalecer, mejorarlos y que realmente fueran herramientas en este sentido de gestión. ¿Cómo pensamos la evaluación que fuera catalizador para esa gestión transformadora? Primero, pensar a la evaluación que nos sirviera para pensar y reflexionar y mejorar ese diseño institucional, para poder mirar la planificación de la Secretaría nuevamente de una manera mucho más integrada y a partir de la cual las diferentes direcciones pudieran también planificar sus acciones, y también una evaluación que nos ayudara y nos diera elemento para pensar esa gestión e esa implementación. ¿Con qué visión queríamos hacer todo esto? De generar, digamos, una acción que fueran estratégicas, que fueran coherentes, que fueran articuladas, optimizadas, para lograr esa acción transformadora. ¿Desde qué referente nos paramos para pensar esta evaluación, ¿no? Bueno, también desde qué concepción teníamos del desarrollo territorial, bueno, poner en discusión, ¿no? En debate, bueno, qué concepción del desarrollo teníamos que nos permitiera poder ampliar ese concepto, poder también cómo ubicamos las diferentes acciones que desarrollaba cada una de las direcciones en esa perspectiva de desarrollo territorial, cómo pensábamos también la misión y funciones de la Secretaría, y cómo también pensábamos y teníamos en cuenta ese contexto social, económico, político e institucional. Es decir, una evaluación que no se realizaba en el vacío, sino que estaba anclada, ¿no? En un contexto que tenía que tener en cuenta para poder pensarse de una manera mucho más
productiva y enriquecedora. ¿Qué aspectos evaluamos que nos permitieran que realizara realmente aportes, ¿no?, a esta planificación estratégica? Por un lado, evaluamos lo que eran las misiones y funciones de las distintas dependencias. Como les decía, eran funciones y misiones que estaban hace muchos años ya confeccionadas y que de alguna manera veíamos que no estaban respondiendo a lo que efectivamente estábamos haciendo hoy y que necesitábamos revisarlas, ¿no? Y toda esta revisión se hizo a partir de entrevistas con directores, con reuniones con los empleados, que también tuvieron ahí la posibilidad de poder leer esas funciones, porque muchas veces nos pasa que no las tenemos en cuenta las funciones de los organismos y actuamos e implementamos esa política sin tener en claro o en conocimiento cuáles son esas funciones que están delegadas a esa dependencia específica, ¿no? A partir de eso queríamos lograr una reformulación del organigrama y de las funciones que nos sirvieran como a partir del cual nosotros pudiéramos pensar esas diferentes acciones. También evaluamos los programas, los proyectos y acciones, y en este sentido no es que logramos evaluar todos los programas, proyectos y acciones de la Secretaría, sino que se tomaron solamente algunos programas y fundamentalmente haciendo una evaluación más de diseño, ¿no?, de pensar cómo estaban planteados estos programas, algunas acciones, cómo se venían haciendo las acciones de monitoreo, para poder, a partir de esa evaluación, hacer algunas recomendaciones que nos permitieran aportar a esa planificación estratégica, a la planificación operativa anual de las direcciones, y a su vez poder con todo este insumo aportar a lo que es la matriz de planificación de la provincia. Otro de los aspectos que se evaluó fue el desarrollo de competencias, funciones y necesidades de capacitación del personal. Esto se hizo a partir de evaluaciones de percepción a través de encuestas, que se invitaba a todos los empleados, digamos, a completar, para ver cómo percibían ellos su desarrollo de competencia, pero también profundizando un poco también en el clima laboral, porque también pensamos que no solamente uno tiene que tener una competencia, sino también tener el espacio para poder ponerla de alguna manera en uso, ¿no?, para poder desarrollarla. Entonces, bueno, también en esa encuesta se hace, digamos, se pregunta sobre las cuestiones que tenían que ver del ambiente laboral y de la dirección, de cómo sentían que estaban de alguna manera dirigidos, si tenían claros sus objetivos del organismo, si tenían claro hacia dónde tenían que ir en sus acciones, para a partir de esta evaluación poder llegar a un plan de formación propio, ¿no?, de la Secretaría y también en articulación con el IPAC. También poder confeccionar puestos de trabajo de una mejor manera para poder definir estas funciones, que esto se iba a ir haciendo y de hecho está en proceso de ir haciéndolo con lo que es la Dirección de Recursos Humanos de la provincia. Por último, lo que se evalúa tiene que ver con el contexto organizacional, ¿no? Poder evaluar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas, para poder hacer un análisis completo de lo que era ese contexto organizacional y poder con esto también pensar esas estrategias que podíamos desarrollar en el marco de esta planificación. ¿Cuál es el dispositivo que se plantea? Por un lado, el dispositivo, digamos, en su mayoría que se utilizó fue el de hacer jornadas por cada una de las direcciones, que también estas jornadas se fueron adecuando a cada una de las direcciones, porque cada una de las direcciones tenía su ritmo, también tenía sus características y sus particularidades determinadas. Entonces, si bien teníamos un marco general de cómo se organizaba la jornada, se fue adecuando y adaptando a cada una de las direcciones, ¿no? Esto también era previamente dialogado con los directores y con algunos coordinadores de las direcciones para pensar también cuál era la mejor manera de poder adecuarlo a cada una de sus direcciones. Estas jornadas tuvieron 4 ejes de discusión, ¿no? Se discutía primero en torno a lo que era el enfoque del desarrollo territorial, para poder, a partir también de cuestiones teóricas, poder discutirlas y pensar, bueno, cómo nosotros entrábamos en esa perspectiva, de qué manera, cómo nos encontrábamos y dónde veíamos también las fortalezas y las debilidades en este sentido. Después hacíamos un análisis de las misiones y funciones del organismo y también se les propuso a los empleados que pudieran
proponer, ¿no? Cómo las revisarían, qué le agregarían, qué quitarían, qué sentían que ya no estaba de alguna manera actualizado, que ya no respondía a lo que hacía el organismo, y se hizo en este caso una reescritura, ¿no? De esas funciones y de esa misión. Después se hizo, digamos, un análisis de los problemas. Acá se invitó a poder confeccionar de manera colectiva un árbol de problemas para poder pensar y analizar y discutir esa formulación de los problemas que por ahí nos parecen muy obvios, pero que en realidad muchas veces son más malestares y no llegamos a profundizar en su formulación. Entonces la invitación en este sentido fue realmente a profundizar en ese análisis del problema para que todo lo que nosotros pensáramos posteriormente estuviera relacionado y fuera coherente con esa lectura de las problemáticas que leíamos. Por último, se hizo un análisis FODA y diseño de estrategia, algunas estrategias posibles, y tratamos en algunas primeras jornadas de que esto se fuera vinculando a los ODS. Esto todavía está en proceso, fue, digamos, planteado, pero todavía ahora ya, por ejemplo, en las planificaciones operativas ya se va haciendo una vinculación de esos ODS, que en esta jornada lo presentamos más bien a nivel general. Con esos aportes y la sistematización de todos esos datos se llega a lo que es la planificación estratégica de la Secretaría, a partir de la cual todas las otras direcciones también empiezan a pensar sus planificaciones operativas. Para después, con todos estos insumos, que es lo que estamos haciendo en este proceso actualmente, ir también llenando lo que es la planificación, la matriz de planificación de la provincia. Hacemos a partir de ahí todo lo que es, y comentarle así como rápidamente esto, qué es lo que sale de la evaluación del contexto organizacional, porque es uno de los puntos que también me interesaría tomar para ese análisis. Bueno, analizamos la fortaleza, las debilidades, oportunidades y amenazas. En la fortaleza sale, bueno, que tenemos equipos que vienen hace mucho tiempo trabajando, con mucha experiencia en este sentido, que ya hay procesos territoriales muy fortalecidos, que hay procesos territoriales que de alguna manera vienen hace mucho tiempo, y que dentro de todo es un equipo que se viene adaptando a las crisis y a los cambios. Como las debilidades, bueno, justamente tenía que ver con estas funciones que no están muy claras definidas, con la debilidad de los canales de comunicación y de articulación, con esos escasos espacios de debate, de articulación, de intercambio, de planificación y evaluación entre las áreas. Es más, de hecho, un dato que sale en una de las encuestas tiene que ver con que también una de las temáticas que más piden también para capacitar tenía que ver con los procesos de planificación, de evaluación y de monitoreo. Como oportunidades, bueno, esto justamente inicia una nueva gestión, se lo visualiza como una nueva oportunidad para poder repensar todo esto que se viene haciendo. También una oportunidad a los espacios de encuentro y discusiones que se van generando desde la Secretaría, y la necesidad de reconstrucción de la institucionalidad del Estado, ¿no? Y también surge mucho la predisposición a colaborar de los gobiernos locales y de otras áreas como una gran oportunidad para poder desarrollar nuestra planificación. ¿Cómo las amenaza? Surge el tema de la precarización laboral, la falta de recursos para una operatoria eficaz y eficiente, en este sentido, por ejemplo, mucho el tema del vehículo, el retraso en los procesos administrativos y el contexto social, económico, político actual de crisis, ¿no? De hecho, muchos de los programas que se venían sosteniendo con financiamiento nacional pasaron a ser sostenidos con financiamiento provincial, ¿no? Entonces, todo esto también significó poder readecuarnos, gestionar de otra manera, con otros recursos. Bueno, eso también, digamos, se lo ve como una amenaza. A partir de esto que fui presentando, de lo que se fue trabajando en las jornadas, quería estos minutos también hacer una reflexión y una conceptualización sobre algunas tensiones que tuvo este proceso, ¿no? Y la evaluación, digamos, se hace mucho más productiva cuando tiene ese anclaje en lo institucional, ¿no? Y entonces,
la invitación es mirar qué pasaba en lo institucional, ¿no? Nosotros tenemos una atención, como dijo la secretaria, a población vulnerables, ¿no? Que están en situación de pobreza, de precariedad, de desventaja, que están en sobrevivencia, atravesados por las urgencias. La pregunta que nos hacíamos, ¿no? Es cuánto de esto atraviesa a la propia institución, ¿no? Y como veíamos cuando analizábamos las amenazas, veíamos también que esta precarización, ¿no? Que esa pobreza, que esa situación de desventaja y de sobrevivencia también nos atravesaba a nosotros institucionalmente, que también muchas veces nos encontrábamos sobreviviendo, ¿no? Sobreviviendo a los recursos que teníamos, sobreviviendo a la situación, a lo que teníamos que resolver con pocos recursos. Y en este sentido, traigo también unas reflexiones que hace Fernando Ulloa para pensar en este tema de lo institucional. Él dice que de alguna manera las instituciones reflejamos, ¿no? Las problemáticas con las cuales trabajamos. Y en esto era muy claro, ¿no? Cómo esa pobreza, esa precariedad también era la pobreza y la precariedad con la que también muchas veces nos tocaba gestionar, ¿no? También estábamos atravesados por las urgencias y también en muchos momentos sobrevivíamos. Ahora también, justamente esta sobrevivencia, ¿no? Esta pobreza a veces nos lleva a generar lo que se llama el síndrome, según Ulloa, de violentación institucional. ¿Y esto qué es lo que genera, ¿no? Este síndrome? Hace justamente que las personas que somos parte de esta institución muchas veces no podamos tener esas ideas que sean más adecuadas, más pertinentes y más concordes con las responsabilidades de sus prácticas. Ulloa dice, el síndrome de violentación institucional genera, dice, idiotas, pero no lo dice en el sentido peyorativo, sino lo dice en el sentido griego de la palabra, que son personas sin ideas, ¿no? Es decir, todas esas herramientas, ¿no? Que tenemos muchas veces, tanto conceptuales como metodológicas, lo que van a pasar a constituirse, dice él, en baluartes defensivos. Nos vamos a encontrar como sitiados en eso que sabemos, no lo vamos a poder aplicar tan fácilmente a la resolución de las problemáticas, sino que nos va a generar una cuestión más defensiva. Esto también nos pone en otra cuestión que dice yo de una encerrona trágica. Digamos, uno depende de una institución, uno para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Para cumplir su cuestión vocacional, para realizar el trabajo que necesita realizar, depende de una institución que a su vez, de alguna manera, también no nos reconoce o que estamos en una situación de mucha más desventaja. Esto lo que provoca es justamente que haya un trabajo muchas veces a destajo, desmotivado, y que las expectativas muchas veces de capacitación, ¿no? Que las expectativas de éticas con las que uno también se había en algún momento quizá pensado su trabajo, también queden más postergados. Esto es algo de lo que nos puede pasar y que no estamos exentos, en mayor o en menor medida, nos atravesarán más o menos, pero son cuestiones que también nos pueden pasar institucionalmente y que de hecho uno muchas veces escucha esto de estamos sobreviviendo. Y cuando uno sobrevive, lo que uno hace es anular gran parte de lo que es su cuestión cognitiva, ¿no? Las funciones esenciales del conocimiento, y lo que genera es que uno también se ponga a la defensiva, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones también son importantes y generan tensión hacia adentro de estos procesos y también que también nos encontremos que muchas veces estamos desmotivados para poder realizar algunas actividades o algunas acciones. Esto también se enlaza, ¿no? Que cómo funciona la dimensión técnica en esta institución, ¿no? En una institución que está muy marcada por el hacer, ¿no? Por el hacer, por lo que tenemos que dar de respuesta, por la demanda que nos llega y tenemos que responder. Entonces, ahí caben algunas preguntas para hacernos, ¿no? ¿Cuál es el lugar del saber? ¿Cómo opera ese saber? ¿Y cómo se juega ese dilema entre el hacer, el saber y el pensar? Tenemos que responder y no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para teorizar. ¿Y cómo juega también el reconocimiento del no saber y el lugar de la pregunta? Que son procesos muy importantes para que la evaluación también se instale. Si no hay pregunta, es muy difícil que la evaluación pueda responder a algo en este sentido. Y
en esto hay 3 reflexiones que me parecen interesantes poder hacer, y es que justamente como somos una institución, un ministerio que está muy atravesado por las urgencias, por las cuestiones que son esenciales, por las cuestiones que hacen a la sobrevivencia de las personas, es muy común que nos atraviese estas cuestiones que Carlos Matus llama del inmediatismo y el pragmatismo, ¿no? El poder hacer en el presente, dar respuesta hoy y perdernos un poco del futuro, el ser pragmático, ¿no? Actuar desde el sentido común y no desde una teoría. Y él no va a decir que para elevar la calidad de la gestión, esto no va a exigir la teorización sobre la práctica, que es acción en juegos de alta complejidad, ¿no? Por otro lado, aparece la cuestión de cómo juega la teoría, ¿no? Lo que podríamos decir en algunos casos, lo que titulamos de lo académico, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos que es académico? Bueno, muchas veces lo académico está usado también de una manera desvalorizada, porque es aquello que no tiene nada que ver con la práctica, no tiene nada que ver con lo que hacemos, con la gestión, y está en la universidad. En cambio, acá lo que me parecía interesante, poder recuperar ese concepto de lo académico a partir de un filósofo alemán, que es Pieper, que la va a definir como esa capacidad de detenerse, de comprender, de contemplar y dialogar, que responde eso a la esencia de lo que es lo académico. Solo quien se deslumbra, dice él, ante la profundidad de lo real, ante el misterio de la existencia, podrá investigar, ¿no? Es decir, cómo la evaluación también nos posibilita poder hacer de alguna manera, parar, ¿no? El poder repensar, el poder preguntarnos, el poder deslumbrarnos también y poder tomar distancia de eso de ese hacer y de esa práctica, para poder preguntar, para poder repensarla, para poder dialogarla desde la teoría. Y esto no implica bajar teoría, esto implica conceptualizar una práctica, que no es lo mismo que directamente bajar una teoría, ¿no? Ahí nos enfrentamos con lo que también ignoramos, ¿no? Y esto implica también, según Fernando Ulloa, un reconocimiento de lo que son las torpezas y habilidades que todos portamos, ¿no? Esto genera un ambiente en que todos podemos aprender y todos aprendemos de todo. Nadie sabe todo y todos ignoramos algo, ¿no? Es decir, bueno, todos desde este reconocimiento podemos también generar procesos de aprendizaje. Y son estas cuestiones también las que van a entrar en tensión, ¿no? Bueno, tenemos que planificar, tenemos que evaluar, pero también está muy fuertemente el tenemos que seguir gestionando, el tenemos que seguir haciendo. Bueno, ¿cómo encontramos esos equilibrios, ¿no? Para poder hacer una acción que sea más conceptualizada y que por ende tenga mayor horizonte y por consecuencia pueda ser también replicable? Por último, esta dimensión política, que es fundamental y que también lo decíamos un comienzo, se necesita decisión política, se necesita también el acuerdo de los diferentes actores para poder avanzar en esta propuesta. Es decir, bueno, ¿cómo se construyen posibilidades para que la propuesta sea viable, para que esto se pueda realmente realizar y se pueda ejecutar? Ahí nos encontramos también con una decisión política que también es fragmentada, que está distribuida en diferentes actores, y estos diferentes actores también tienen múltiples intereses, prioridades, valores, que van a entrar en contradicción o conflicto, ¿no? Muchas veces. Y en esto pensar cómo, según nos dice Camus, no pensemos en un dilema, en algo que son totalmente diferentes, que tiene que ver la política con lo técnico, sino que se van a entrecruzar, ¿no? Él va a decir, se van a dar como dos puntas de un mismo ovillo, ¿no? Es decir, tanto las cuestiones técnicas como las cuestiones políticas se necesitan mutuamente y se complementan. A partir de acá, la pregunta que nos podríamos hacer, como hizo Alicia en El País de las Maravillas, ¿no? ¿Me podrías indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí? Y le contestó el gato, eso depende de dónde quieras llegar. Quizá en este proceso, en este momento, es decir, bueno, con todo esto recorrido, hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Y bueno, y a la pregunta
para ir concluyendo, ¿cómo puede la evaluación aportar a una gestión pública que contribuya al cambio transformacional? Bueno, por un lado, haciendo frente a las incomodidades y resistencias que nos provoca la evaluación. Siempre la evaluación nos incomoda en cierta medida. Asumir la evaluación como aliada y no como monstruo, según como lo dice también Mocate, ¿no? Es como asumimos que la evaluación no es una amenaza, sino que nos abre oportunidades. Cómo abordar la evaluación en su dimensión política, tanto en su decisión política que es instituible, con la dimensión técnica, cómo se aportan y se colaboran mutuamente. Cómo vencemos el pragmatismo y el inmediatismo. ¿Cómo podemos llegar a conceptualizar la práctica para la producción de inteligencia organizacional? ¿Cómo recuperamos la raíz íntima del sufrimiento, ¿no? Generar la resonancia, que el pensamiento ahonde en los sentidos de esto que nos pasa como institución, para poder salirnos de la queja y recuperar esa inteligencia. Y cómo fortalecemos el posicionamiento ético de los sujetos que actúan en la gestión pública, para lograr activar redes de ideas, ¿no? De comunicación, redes que nos sean de soporte, de sostén, para que realmente podamos construir una acción mucho más y una gestión mucho más transformadora. Y para terminar, bueno, una frase de Alain Badiou, filósofo francés, que dice: la posición ética no renuncia jamás a buscar en cada situación una posibilidad hasta entonces inadvertida, aunque sea ínfima. Lo ético radica entonces en movilizar todos los recursos intelectuales, sensibles y técnicos para poder activarla. Muchísimas gracias. Te agradecemos, Mónica, por tu exposición. A continuación, vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Belmonte y a la licenciada Susana Casasola, quienes nos van a hacer una reflexión acerca de lo que hemos escuchado. El doctor Alejandro Belmonte es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Ciencia Política y doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca. Su trabajo de investigación se centra en Estado, burocracia, innovación pública, democracia y sociedad civil. Actualmente se desempeña como coordinador del área de políticas públicas de la Universidad Nacional de Cuyo y como docente e investigador en la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Mendoza y Flaxo, Argentina. Preside la Asociación Argentina de Evaluación. Le damos la palabra al doctor Alejandro Belmonte. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Mónica, Josefina, por la invitación. La verdad es que ha sido un verdadero placer escucharlas. Los que tenemos siempre como eh, esa responsabilidad de ocupar lugares en espacios diferentes, en la academia, en la gestión, que estamos preocupados por estas ideas de cómo mejoramos efectivamente la planificación y fortalecemos la capacidad del Estado, siempre estamos atentos a escuchar casos como este. Así que desde ya les digo que están invitadas a que presenten el caso, que lo escriban, que lo documenten y que lo incorporen al repositorio que tenemos en la Asociación Evaluar, porque me parece que va a ser muy interesante poder compartirlo también con otros gobiernos y con otros profesionales que promueven el fortalecimiento de la evaluación. La verdad es que ha sido muy rico, anoté muchas cosas. Me llevo también algunas preguntas para hacerte después, Moni, porque me parece que es muy interesante el enfoque que están aplicando, ¿no? Estos desafíos de articular el compromiso político con la capacidad técnica, con poner en valor el trabajo del personal de carrera, ¿no? En este contexto en el cual los problemas sociales se están profundizando y requieren cada vez un fortalecimiento de las capacidades del Estado para poder dar respuestas adecuadas, ¿no? Esa necesidad de promover la articulación, la coordinación y sobre todo la participación como ejes de la estrategia me parece que ha sido muy interesante, pero sobre todo y especialmente por el campo de intervención que tiene la Secretaría, es esta idea de poner la comunidad en el centro, ¿no? En el centro del diseño, de la planificación y también de la orientación de los recursos, ¿no? Que en momentos de escasez nos llevan a tratar de tener una estrategia
em, digamos, cada vez más ingeniosa para poder lograr mejores resultados con pocos recursos, ¿no? Y en este sentido, esa vinculación que los que vemos o hacemos análisis de políticas públicas siempre entendemos que esa idea del ciclo, ¿no? Como esa secuencia del diseño, la implementación y después la evaluación, en realidad está interrumpida en la práctica y que uno debe tener esa mirada de la vinculación permanente entre la planificación y la evaluación, ¿no? Como una estrategia de generar intervenciones cada vez más efectivas, ¿no? Cada vez con mayor alcance, cada vez generando mayor inclusión. Y me parece que es muy interesante que lo tengan con el foco, ¿no? En esta convocatoria que tenemos este año para reflexionar sobre las prácticas de evaluación, de cómo podemos generar efectivamente una gestión pública transformadora, ¿no? Me parece que eso ha sido súper interesante. Em, También hay un desafío particular, ¿no? Moni lo mencionaba al profe Martínez Nogueira, que habla de la importancia, ¿no? de fortalecer la coherencia y la coordinación de políticas públicas. Le sumo una tercera cuestión que él mismo señala, ¿no? que es la importancia también de articular o generar una mayor convergencia de las políticas, ¿no? Y esto lleva a esa reflexión que ha atravesado las dos intervenciones de esa necesidad de conciliar los tiempos, ¿no? Otro gran maestro, Oscar Oslak, lo plantea, ¿no? Esto de tratar de conciliar esa mirada de corto plazo que nos aborda y es inevitable porque, digamos, la gestión pública lo contempla, pero también cómo conciliarlo con esas miradas de mediano y de largo plazo, justamente para apuntar en esa línea de fortalecer la convergencia de las políticas, ¿no? Cómo vamos logrando soluciones que efectivamente aporten a esa mirada integral entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y sobre todo ahora que está tan interpelada esa vinculación entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? Em, este centro o esta mirada puesta en torno a la evaluación para mejorar el diseño institucional también me parece que es clave, ¿no? Hace unas horas, hace muy poquito, también publicamos un artículo desde el área de políticas públicas de la universidad en base a nuestra experiencia de trabajo articulado con el sector público en el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas. Y justamente en estos factores internos que afectan la consolidación de la evaluación o de la práctica y la cultura de la evaluación al interior de las instituciones, veíamos que hay dos cuestiones que son centrales. En primer lugar, cómo uno mejora las estructuras, ¿no? Cómo les aporta sentido y les da esta orientación transformadora, pero también cómo se vincula con las capacidades humanas, ¿no? Los saberes y las habilidades de las personas que tienen la responsabilidad de llevar adelante la gestión y cómo en eso ese cambio de paradigma de no centrar tanto la evaluación, digamos, como una práctica que está orientada exclusivamente a la rendición de cuentas, sino que está orientada fundamentalmente al aprendizaje de las instituciones y de las políticas también es clave, ¿no? Entonces, en eso, escucharlas mencionar de forma tan reiterada el tema del aprendizaje y cómo eso se traduce en, en un fortalecimiento institucional me resultó muy inspirador. También aprendí muchas cosas. Eh, Aprendí que estoy transitando también en algunos lugares esta encerrona trágica que mencionaba Fernando Ulloa, y entonces me parece que ser conscientes de lo que uno está atravesando es un primer paso para destrabar esos mecanismos, ¿no? Entonces, me parece que en esa mirada de cómo también han hecho prácticamente una metaevaluación, ¿no? Una evaluación de la evaluación, eh, creo que ha sido muy interesante en esta mirada de cómo em, se resuelven algunas tensiones que son naturales, ¿no? Vos lo mencionabas, estos dilemas em, que están presentes y que tenemos que destrabarlos porque no hay una lógica competitiva o de suma cero, ¿no? Entre los conocimientos, los saberes académicos, pero también con los saberes políticos
y técnicos. Y yo le sumaría ahí también con los saberes de la comunidad, ¿no? De tratar de generar esa mirada en que la ciudadanía no es una receptora pasiva de las políticas del Estado, sino que pueden ser protagonistas fundamentales para mejorar el alcance de las políticas. Entonces, realmente muy interesante la experiencia, felicitaciones. Estamos muy contentos desde evaluar de esta invitación y en serio les alentamos a que sumen la experiencia en nuestro sitio y que juntos divulguemos el trabajo que hacen desde Tucumán. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Alejandro. Vamos a darle lugar a la licenciada Susana Casasola, licenciada en Administración de Empresas de la UNT, directora de Planeamiento y Control de Gestión de la provincia, docente de la Tecnicatura en Administración Pública Orientada al Desarrollo Local y docente de la Universidad San Pablo TEC. Una vez que la licenciada Susana Casasola nos haga sus comentarios, vamos a proceder a responder sus consultas. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Un gusto estar hoy desde este lado escuchando lo que fue una experiencia, permítanme que lo diga, única, desde hace prácticamente 8 años, 12. Eh, ¿Por qué? Porque la provincia tiene una manera de planificar, es participativa, tiene una ley de planificación, la ley 8.839, que marca lineamientos estratégicos, como bien lo mencionaba la licenciada Josefina. Y hoy puedo decir que es la primera vez que una secretaría, y hablando de saberes, utiliza también los saberes institucionales, las capacidades instaladas, y en este sentido contar con los servicios que el mismo Estado ofrece, como por ejemplo el servicio de brindar asistencia en planificación, como lo hace nuestra dirección, y además como lo desarrolló la propia Secretaría a través del área técnica, para poder encarar una planificación desde adentro. ¿Por qué me parece interesante rescatarlo? Porque muchas veces a esta tarea se le hace con una mirada externa que también tiene un plus, y acá, de alguna manera, lograron, y en esta escasez de recursos también, promocionar y promover esa práctica internamente y también extender la participación externa, que en este caso fue nuestra asistencia en momentos específicos del proceso de planificación que llevaron a cabo desde la Secretaría. También me permito agregar algo a lo que decía Josefina en su presentación. Ella hablaba de un enfoque sistémico integral, no solo y por considerar las dimensiones territoriales, y acá yo le agrego también por contemplar las dimensiones institucionales, en este mismo sentido. ¿Por qué? Porque me parece que en los componentes y cómo se ve trazado luego en los objetivos, cómo lo van a desarrollar, están utilizando las capacidades instaladas, por ejemplo, del Instituto Provincial de la Administración Pública, que ofrece capacitaciones en diversos temas y que además puede contribuir a cumplir con ese objetivo que tienen en mente. Nuevamente la Dirección de Planeamiento, la Dirección de Innovación, desde la implementación de metodologías de calidad sin la necesaria certificación, etcétera. Además, cómo a través de este proceso van a contribuir a la matriz estratégica de la provincia, que yo ahora voy a aprovechar estos minutitos también para promocionar nuestros productos desde la provincia de Tucumán, donde completar esta matriz, o mejor dicho, lograr sistematizar los planes, programas, proyectos, iniciativas que realiza la provincia, hasta ahora ha sido una tarea más de una secretaría que releva proyectos y se terminó la historia. Creo que acá es el camino correcto, donde la propia secretaría dice: estos son los programas que tengo, estos son los programas que quiero ejecutar a lo largo de un tiempo y posteriormente evaluarlo. No era gratuita la invitación, tenía que promocionar yo también los productos, ¿verdad? Luego, era una bromita. No, con mucho gusto estamos acá.
También quiero sumarme a lo que mencionaban recién sobre la evaluación no como un control, no como una rendición de cuentas, sino como parte del proceso. Se tomaron el tiempo. Son palabras que me resonaban porque realmente la Secretaría de Articulación Territorial de la provincia se tomó el tiempo para parar la pelota en medio de la vorágine, convocar a las personas que son parte de la institución, sentarse a realizar el proceso de diagnóstico, que es una de las cosas más importantes, pero también más complicadas en un proceso de planificación. Se tomaron el tiempo de hacerlo. Eso es algo que también sucede muy pocas veces. En general empezamos con una planificación medio armada, con el proceso de diagnóstico a medio hacer para que la vorágine no nos lleve puesto y nos agarre más o menos organizados. Destaco esto, ¿no? Se tomaron el tiempo de hacer ese diagnóstico y también ese análisis institucional desde qué hacemos. Lo que hacemos es lo que deberíamos hacer, las funciones que hoy cumplimos o que dicen nuestras funciones por decreto que deberíamos hacer, ¿se corresponden realmente con la realidad? Con la realidad institucional, con lo que hacemos nosotros, con lo que hacen otras áreas. Me alegra mucho saber y haber sido parte también del proceso de haberse tomado el tiempo para hacer un buen plan estratégico con buenos lineamientos, alineados no solamente a la agenda internacional de los ODS, sino también a la agenda de la provincia, cuyos tres ejes estratégicos son el social, el económico y el ambiental. Entonces, de manera directa e indirecta, están vinculados además a la planificación provincial. Además, mencionar también esto de los plazos, ¿no? Si bien la Secretaría diseñó un plan estratégico con objetivos estratégicos, en su estructura permite también desglosarlo en el corto plazo. eh, Hace creo que un par de semanas estuvimos también intercambiando opiniones al respecto y siempre con la mirada de luego poder evaluar. Creo que muchas veces se diseñan políticas y planes pensando en lo que queremos hacer y no cómo lo queremos medir o cómo queremos medir de haber llegado o no al resultado esperado, mucho menos en el impacto. No hablemos de evaluaciones de impacto porque ya es un sueño mucho más lejano. Creo que esta planificación tiene en cuenta todo esto y también creo que sería la primera vez que una planificación está pensada desde la medición de la evaluación. Es muy difícil medir cuando la política ya está andando y es muy difícil establecer variables de control que nos permitan hacer ese monitoreo cuando no sabemos, cuando empezamos el diseño de una política pública sin definir qué variables son las que nos van a interesar y nos van a mostrar ese progreso hacia donde queremos estar. Bueno, solamente quiero felicitarlas ahora en vivo y en directo, lo estoy haciendo por el chat, porque cuando también se inician estos procesos uno no sabe dónde termina y muchas veces nuevamente la rutina nos hace terminar en buenas intenciones eh, y bueno, y después seguimos atendiendo las urgencias con el matafuego en la mano, como suelo decir. Em, He tenido el gusto y el placer de estar en contacto con ambas, con Josefina y con Mónica, y realmente, y hoy viendo esta presentación, sé que este trabajo no va a terminar en un libro de buenas intenciones y que de hecho ya están ejecutándolas, así que me alegra mucho y bueno, felicitarlas y agradecerles nuevamente por la invitación a ser parte de este encuentro y además... Me encantaría poder en un año decir que la provincia de Tucumán ya tiene la primera experiencia de evaluación y que es la Secretaría de Niñez. Felicidades y gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora vamos a proceder a leer las preguntas, ¿sí? Tenemos una pregunta de la Fundación Fundeira. Buenas tardes, muy interesante la disertación, felicidades. Como organización de la sociedad civil con trabajo en territorio, mi pregunta es, ¿cómo suman o piensan sumar a su planificación con acciones concretas a las organizaciones?
Bueno, me parece muy importante esta pregunta porque la lógica de lo participativo y cuando yo planteaba la definición de promover políticas territoriales, lógicamente implica poner en la mesa de la planificación, de la definición de las políticas a todos los actores. Y nosotros hemos definido, por un lado, el fortalecimiento de líneas de articulación con los gobiernos locales y por otro lado el fortalecimiento de políticas territoriales con actores de la comunidad, incluso desde la dirección de articulación territorial específicamente, pero todas las direcciones en realidad de una manera transversal están convocadas a trabajar de manera conjunta con aliados estratégicos, con estos actores de la comunidad, fundaciones, organizaciones civiles. Nos parece que es también la forma en la que hemos venido sosteniendo todo este tiempo, todos estos meses, la implementación de las diferentes líneas de acción que lleva a cabo la Secretaría. Lógicamente, la propuesta está abierta a poder sumar los aportes que nos vienen desde estos diferentes actores de la comunidad, actores institucionales. Así que bueno, es una definición que queremos abrir, digamos, lógicamente, la definición de la política pública, con las propuestas que nos traen desde el territorio, con el conocimiento y con la capacidad instalada. En esto es importante también reconocer que muchas de estas articulaciones se han venido sosteniendo en el tiempo y hemos puesto en valor también eso, ¿no? Darle continuidad. Profesora Si yo quisiera, Josefina. disculpa, Sí. antes quisiera agregar una cosita a lo que decía Josefina. Pensar que como planificación estratégica es una planificación que está abierta, ¿no? Esto que sigue, nosotros hicimos esta primera planificación estratégica pensando también en algo que nos organice como institución, ¿no? Que de alguna manera nos ordene, pero que no está cerrada y que justamente su mayor desafío ahora también a partir de este momento que ya hemos hecho como una primera etapa. A ver, este proceso lo hemos comenzado con las encuestas en diciembre. En febrero, o sea, tienes muy nuevitos en muy poquito tiempo. Hemos ido tratando de construir esto rápidamente, pero nos faltan. De hecho, no se han llegado a evaluar todos los programas, se han evaluado algunos, se ha evaluado determinados aspectos. Y nos falta esto también que decía Alejandro, ¿no? Cómo la participación y cómo involucramos en eso la evaluación con la comunidad, ¿no? Que la comunidad nos va a aportar también para esa planificación que sigue, digamos, que sigue abierta a poder incorporar todo ese aporte y a redefinirse, que creo que es el gran valor que también nos posibilita la evaluación, de poder repensar continuamente lo que hacemos, ¿no? Para qué lo hacemos y de qué manera lo hacemos y para poder mejorar esas prácticas, ¿no? Las dos preguntas que siguen a continuación se relacionan con esto que vienen diciendo. Una de ellas es cómo se plantea continuar con las estrategias de evaluación para que se logre esta gestión transformadora. Y la otra pregunta, les leo las dos juntas porque quizás van respondiendo entre una y otra. Para la profe Josefina, el enfoque de desarrollo territorial solo se aplica en la Secretaría de Articulación Territorial o en todo el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Han pensado implementar esta metodología en otras áreas del ministerio? Si es así, ¿cómo lo han pensado? Esta pregunta es de Silvana Marcela Logia Guzmán. Bueno, por un lado, en la posibilidad de sostener este proceso y esta práctica iniciada, creo que en ese sentido la decisión política de crear el área tiene este objetivo, ¿no? de que nos permita sostener estos procesos, también desde esta mirada quizás externa de la dinámica en la cual quizás quienes tenemos la responsabilidad de poner en práctica la política, de llevarla a cabo, pienso en las direcciones, en los equipos técnicos, bueno, necesitamos de esta estructura que nos permita, el área funciona así como una estructura que nos permite crear condiciones para analizar lo que estamos haciendo, para revisar lo que estamos haciendo, para también reflexionar y redefinir nuestras líneas de acción. Entonces, creo que es clave
pensar en esto, en que estos procesos requieren de condiciones, requieren de recursos, requieren ¿no? del personal y también de retroalimentar estas instancias de manera en el tiempo. Por eso es prospectivo también el plan, porque lo planteamos como en etapas, pero bueno, tiene este sentido, ¿no? Creemos que el área llega como para generar estos procesos, acompañarlos y sostenerlos en el tiempo. Y lógicamente, digamos, nos hemos propuesto desde la Secretaría de Articulación trabajar en esta estructura interna, en el fortalecimiento institucional y en la estructura interna de la Secretaría de Articulación Territorial, pero con una lógica de abrirnos a todo el ministerio en relaciones entre las diferentes secretarías del ministerio, pero también interministerialmente. Creemos que ese es el camino, Susana lo decía, nosotros para llevar a cabo este proceso hemos tomado todos los recursos disponibles que teníamos en la provincia, ¿no? En sus áreas de capacitación, de planificación, de recursos humanos. Entonces, nos parece que es no solo fundamental, sino necesario y pensar estos procesos de manera más integral y abierto, porque es también la forma en la que vamos a dar respuestas más efectivas a la comunidad. Tenemos la necesidad de generar estos procesos de articulación con las otras áreas del ministerio y con otros ministerios, ¿no? La gente no sé, pienso en las respuestas que damos desde políticas alimentarias que requieren un abordaje integral, no basta solo con la respuesta de la asistencia alimentaria, sino que la realidad es mucho más compleja que eso. Muchas gracias, Josefina. En relación a lo que vos decías y a la respuesta que dabas, también consultarles a los directores presentes si alguno quiere aclarar algo o hablar sobre el tema. Les damos la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya prendo la cámara. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Simplemente, bueno, reforzar la idea que se viene trabajando desde el inicio de esta posibilidad de abordar desde una perspectiva de complejidad, eh, tanto en lo institucional como en lo territorial, y siempre con la mirada puesta en los sujetos de derecho que estas políticas públicas abarcan. Y en esto que decía Josefina, también la decisión política de sostener una mirada que incluye no solamente a los actores institucionales, siendo empleados, directores, sino también a las comunidades, como respuesta a esta pregunta que hacía una de las organizaciones que está presente. Entonces, la posibilidad también de incluirlos, de darles un lugar preponderante en la construcción de políticas públicas como actores potenciales de estrategias que permitan no solamente la contención, sino también este desarrollo territorial, que es opción de la Secretaría. Muchas gracias, Ana María. ¿Alguien más? Bueno. Sí, yo agregar nada más que es un proceso de que, como decíamos, recién inicia, que lejos de estar de ser perfecto, es bastante perfectible. De hecho, hay muchas cosas que tuvimos que ir eligiendo en el camino y dejando otras, bueno, priorizando, digamos, por dónde avanzar y nos quedaban otras cuestiones pendientes, ¿no? Como esta cuestión también de la evaluación más participativa hacia las comunidades. Pero también un proceso que para hacer, me parece que también transformador, también necesita, ¿no? De cómo nosotros asumimos la transformación propia, ¿no? De cómo nos posicionamos y de cómo nosotros también, que somos atravesados por estas cuestiones, podemos asumir el desafío también de cambiar, de poder transformar, de poder mejorar y para poder avanzar en esto, ¿no? Y que son procesos que lejos están de no tener tensiones, de no tener conflicto, de no tener, digamos,
idas y vueltas, avances y retrocesos, creo que es muy propio de todos estos procesos y creo que eso es lo rico también que ayuda a la evaluación, como decía Alex, se ha hecho una metaevaluación, ¿no? Es decir, pensar, bueno, también evaluar este proceso para poder decir, bueno, acá estamos y hacia dónde queremos seguir. Y creo que es fundamental esto que decía también Josefina, el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo colectivo, esa construcción colectiva que a veces lo decimos cuando decimos, bueno, tienen que trabajar con las comunidades, le decimos a las comunidades que tienen que trabajar colectivamente, ¿no? Y a nosotros mismos nos cuesta trabajar colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, cómo también vamos asumiendo también esos desafíos que también hoy son generales, tanto para toda la sociedad, ¿no? Cómo trabajamos de manera colectiva, de manera sinérgica, ¿no? De manera que podamos efectivizar todos estos derechos que están hoy justo mucho más en crisis, ¿no? Muchas gracias, Mónica, por tus palabras de conclusión. De esta manera, entonces, damos por concluido el evento, la evaluación como catalizador para una gestión pública transformadora. La experiencia de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social, Tucumán, Argentina. Agradecemos a todos los participantes su presencia, a los organizadores, el local, la Secretaría de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Provincial de la Administración Pública, la Secretaría de Estado de Planeamiento y Gestión Pública, la Asociación Evaluar y a todos los participantes. De todos estos organismos hemos puesto en el chat de YouTube las páginas web por si quieren ingresar y obtener más información. Nos despedimos entonces hasta el